medio de la providencia del pastor y su bebé, esperamos que todo salga bien, conforme a la misericordia del Señor. Les invito, mis queridos hermanos, por favor, a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quiero por favor que todos se pongan de pie. Vamos a leer el texto que vamos a meditar en esta mañana. Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13, mis queridos hermanos. Romanos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 13, vamos a leer. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, así es llegar al verso 13. Comienzo leyendo, mis queridos hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por favor, todos el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero por favor, mis hermanos, que así en pie oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo de instrucción. Santo Padre, estamos delante de tu majestad y amado Señor, suplicando, rogando y pidiendo tu guía, pidiendo, mi Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos la concentración de vida, la atención oportuna, y permitir, mi Padre Santo, que nada haya en el medio para distracción. Permite, mi Padre Santo, a los niños, a los hijos, estar sujetos a los padres y estar prestos, mi Padre Santo, para la instrucción. Y te suplicamos que este instrumento, mi Padre Celestial, sea útil para tu iglesia. No tomes en cuenta su pecado, no tomes en cuenta su torpeza de labios, sino que al contrario, usas este instrumento para que sea de edificación para tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Mis hermanos y mis amigos, en este tiempo de la posmodernidad, del nuevo milenio y del siglo XXI, condenamos la esclavitud, que por años
experimentó la humanidad. Pero es muy difícil. Piense por un momento, es muy difícil hablar de algún beneficio o un bien de la esclavitud. Algo de resaltar es que la esclavitud no fue la misma durante todo el tiempo de su existencia. Hubieron periodos de mucha crueldad, así como hubieron periodos no tan inhumanos. La esclavitud, mis queridos hermanos, hizo parte del desarrollo económico de los imperios, permitiendo que la gente obtuviera su sustento, abrigo y que no perecieran. Debido a la altísima pobreza y a los gobiernos con poca presencia en todos sus territorios, la esclavitud en la humanidad nos deja, mis hermanos y mis hermanas, varias premisas. Primero, la esclavitud un medio de supervivencia para los más pobres. Segundo, la esclavitud fue inhumana durante muchos siglos, no lo podemos negar ni tapar con un dedo. La esclavitud, tercero, fue erradicada en gran parte, y eso es importante, fue erradicada en gran parte por influencia cristiana en Inglaterra, así como en los Estados Unidos. Por otro lado, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la esclavitud que nunca ha cesado es nuestro afecto deleitoso y gustoso a todo aquello que Dios odia y aborrece. ¿Qué es? El pecado. La esclavitud que nunca ha cesado es nuestro afecto natural, deleitoso y gustoso a todo aquello que Dios odia y aborrece, y es el pecado. El pecado, mis hermanos, el pecado, queridos niños, jóvenes, es el agente de la desgracia humana. Es el responsable de todo tipo de esclavitud. Es el encargado de arruinar aún a los hombres sin pecado. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Lo recuerdan? No tenían pecado y los arruinó. A hombres tan sabios como Noé, como Job, como Salomón, también causó su efecto en ellos. La esclavitud que vivió la humanidad por muchos siglos es solo la punta del iceberg, porque realmente el problema es el pecado. Es el pecado que aún gobierna y domina no solo a los hijos naturales de Adán, no solamente a ellos, aún también está en quienes, en los hijos redimidos, en usted y en mí, en los creyentes, aún está el pecado presente. A usted y a mí, mis queridos hermanos, aún está presente. ¿Se acuerdan, mis hermanos, qué pasó en Éxodo 32? ¿Alguien se acuerda? Si se acuerda, lo puede decir. Éxodo 32, si quieren lo pueden buscar. La elaboración del becerro de oro. ¿Y quién ayudó a hacerlo? El sacerdote Aarón. ¿Cierto? Y luego, mis queridos hermanos, la adoración inmoral, grotesca, despreciable por parte del pueblo de Israel a este ídolo, pensando ellos que esto era adorar a Jehová. ¿Y qué decimos? ¿Qué pueblo tan loco? ¿Qué pueblo tan desenfrenado y olvidadizo? ¿Será que ellos son esclavos de Dios? ¿O será que siguen siendo esclavos al pecado? ¿Será que ellos aún siguen amando la esclavitud de Egipto? Pues hacía poco habían salido de Egipto, mis hermanos. ¿O será que están luchando por no volver a la idolatría? ¿Serán, mis queridos hermanos, que el pueblo que hizo ese ídolo, ese becerro, serán esclavos condenados? ¿O serán esclavos eternos? Y bajo ese título, mis hermanos,
quiero que desarrollemos el verso 13 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 13. ¿Esclavos condenados o esclavos eternos? Una pregunta que quiero que al final la podamos responder con seguridad. ¿Esclavos condenados o esclavos eternos? Romanos 8:13, mis queridos hermanos. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a mirar, mis queridos hermanos, 3 puntos principales. Primero, esclavos del pecado. El segundo de ellos, esclavos eternos. Y el último punto, esclavos eternos, gloriosos. Miremos por favor el primer punto, Romanos 8:13, parte A. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vamos a hablar de los esclavos del pecado. ¿Quiénes eran los esclavos del pecado? Piensen por un momento, joven, niño, adulto, querido hermano. ¿Qué es vivir conforme a la carne? ¿Qué es vivir conforme a la carne? Pablo nos describe a todos los hijos de Adán. Pablo nos describe a todos los hijos de Adán en Romanos capítulo 1. Por favor, vaya a su Biblia, busque por favor Romanos capítulo 1. Y acá vamos a leer una pequeña descripción de los hijos naturales de Adán y Eva. Recuerde, Adán y Eva son nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Romanos capítulo 1 solamente vamos a leer verso 28 al 32. Por favor, síganme en la lectura de sus mentes. Romanos 1, versos 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacemos, mis hermanos, aquí lea cada uno de ustedes, no solamente las hacemos, sino que también nos complacemos con todos aquellos que las practican. Esta es la realidad de cada ser humano. Esta es su realidad, querido joven, querido adulto, querido niño. Esa es nuestra realidad. No se me escandalice. Yo tengo 3 hijos descendientes de Adán, pecadores. Esa es la realidad de cada ser humano. Es nuestra miserable condición ante el Santísimo Rey soberano. El apóstol Pablo, en los capítulos posteriores, viene hablando de la lucha, como leímos en el capítulo 8. Viene hablando de la lucha de la carne y el espíritu en el creyente. En el capítulo 7 habla de la lucha del creyente y continúa en el capítulo 8 instándonos como hijos de Dios a vivir por el Espíritu de Cristo. Mi hermano y mi hermana, es una realidad. O levante la mano el que no lucha con el pecado. Pablo en el capítulo 7 y en el capítulo 8 se muestra como el más grande de los pecadores, luchando con el pecado.
Romanos 8:13. Míralo por favor de nuevo, Romanos 8:13. Y mire cómo lo expresa la Biblia versión de las Américas. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. ¿Y qué dice en nuestra versión? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es muy buena la intención que pone la versión de las Américas. Habréis de morir. La Biblia de las Américas traduce: habréis de morir. Es decir, estáis a punto de morir. Nos da mayor claridad de qué, de la gravedad, de la consecuencia cada vez que pecamos. Es decir, cada vez que la carne se manifiesta, me seduce y cedo a ella, caigo a un abismo, no de condenación, claro, no de condenación. Un creyente jamás puede ser condenado. Nunca vamos a perder la salvación, nunca vamos a estar en muerte eterna, nunca vamos a estar distanciados de nuestro Salvador. Pero sí va a haber consecuencias, disciplina dura, fuerte. Entre más pretendamos engañar a Dios pensando que Él no nos ve, ¿no pensó lo mismo Adán y Eva? Se intentó esconder. ¿No pensó lo mismo Noé, que su embriaguez no iba a pasar factura? ¿No pensó lo mismo el gran patriarca Abraham al mentir 2 veces en contra de la vida de su esposa? ¿Y qué decir de David? Mis hermanos, el pecado pasa factura, y grande, grandísima. Romanos 8:13a. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es importante, mi hermano y mi hermana, queridos niños jóvenes, definir qué es la carne. ¿Qué es la carne? Es un sustantivo con muchos significados, pero el concerniente al contexto de Romanos se define como la condición natural del hombre. La carne aquí se define como la condición natural del hombre en el estado pecaminoso y corrupto de todo descendiente adánico. Es la condición natural del hombre en el estado pecaminoso y corrupto de todo descendiente de Adán. Entonces, concluyendo Romanos capítulo 1, ¿cómo nacemos? Totalmente depravados. Es una palabra fuerte, mis hermanos, fuerte. Pero piense que es que estamos hablando de los términos de Dios, no de los términos sociales, de aceptación, ¿no? Estamos hablando de los términos de Dios, de la palabra, de la escritura. Nacemos totalmente depravados porque no estamos en capacidad de responder a ningún estímulo, a ninguna emoción con respecto a la necesidad de ser salvos, de ser regenerados, de buscar a Dios. Pregúntele a alguien de la calle si quiere buscar a Dios. Unos dirán sí, otros dirán no, y el que dice sí lo busca a su manera. No me hablen de pecado, no me hablen de depravación, no me hablen de castigo, no me hablen de infierno, no me hablen de eso. Háblenme de un Dios amoroso que me acepta con todas mis inmundicias de pecado. Entonces note, ¿qué es ser depravado? Es porque no está en la capacidad de responder a ningún estímulo, a ninguna emoción con respecto a la necesidad de ser salvos, de ser regenerados, de buscar a Dios. Claro está, en los términos de Dios. Por tanto, todo hombre, usted y yo, nacemos esclavos del pecado. Y de forma permanente hasta nuestra muerte.
nacemos esclavos del pecado y no queremos que nos quiten lo que más nos gusta, que es pecar. Los niños no quieren restricciones, no quieren órdenes. Los jóvenes menos, quieren vivir su vida. Y después, ¿qué hay? Consecuencias, desgracias, muerte. Y esa persona que nació esclava del pecado, muere esclava del pecado, ¿y dónde va a estar? En el infierno. En el infierno. Leamos cómo Pablo concluye Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. El apóstol Pablo interpreta al rey David, porque Romanos 3, 9 al 12 es el comentario de Pablo al Salmo. El apóstol Pablo interpreta al salmista que así lo registra, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están. Póngale ahí, todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo nos persuade. ¿Y qué podemos decir? No podemos decir nada. Todos nacemos amando y deseando las obras de la carne. Y lo más triste es que no queremos, ni tenemos la más mínima intención de salir de nuestra condición pecaminosa. No lo queremos hacer. No lo queremos hacer. El que adultera quiere seguir adulterando. El que roba quiere seguir robando. El moralista quiere seguir en su forma de vida agradable. No tenemos la más mínima intención de salir de nuestra condición pecaminosa. No nos interesa. Porque estamos satisfechos. Estamos satisfechos siendo esclavos del pecado. Pero, acá el gran pero, a Dios gracias, que así como nuestro Dios es santo, es justo y es soberano, también es grande en misericordia, es grande en bondad para con criaturas caídas como ustedes y como yo. Hermanos y amigos, pensemos en esto. ¿Cómo hacemos para no ser esclavos condenados? ¿Cómo hacemos para no ser esclavos condenados, sino esclavos redimidos? ¿Cómo hacemos? Si en usted y en mí no hay ninguna sensación, no hay ninguna emoción, no hay ningún estímulo, no hay ninguna voluntad natural de querer buscar a Dios, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, hermanos? ¿Cómo? Entendiendo que es justo que el Creador condene a todos los hombres. Porque si nacemos odiando a Dios, es justo que nos condene. Nacemos inclinados al pecado, es justo que nos condene. Todos pecamos por nuestro padre Adán. Todos nacemos inclinados al pecado. Entonces la pregunta, ¿cómo seremos salvos? ¿Cómo seremos salvos si nuestro padre Adán transgredió la ley de Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Si cada uno de nosotros hubiésemos estado en el huerto del Edén, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Adán, que estaba sin pecado, fracasó. Ustedes y yo, ¿qué haremos si tenemos pecado? Hubiéramos pecado de una manera más grotesca. ¿Cómo podremos ser esclavos? ¿Cómo podremos ser esclavos salvos? Si nuestro padre es Satanás y hacemos por naturaleza todo lo que la carne y el mundo nos da, nos pide, cumpliendo los deseos de nuestros ojos. ¿Eso no queremos, jóvenes y niños? Los deseos de nuestros ojos, persiguiendo la gloria vana de esta vida.
miramos las redes sociales, uy, sí, que no son así como ellos. Y después la tasa de suicidio tan alta, eso no lo dice. Esa tasa de suicidio en todos los países está vetada, ¿sabían? Porque es altísima. Es altísima. La gente se mata y no tiene esperanza. Y si escucha la esperanza, no quiere acudir a ella. La esperanza es Cristo, es su palabra. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La esperanza. Más si por el Espíritu, es su capacidad, es su sabiduría, es su inteligencia, es su educación. Más si por el Espíritu. Es por el Espíritu que pasamos de esclavos del pecado a esclavos de Cristo. Así abordemos nuestro segundo punto, por favor. Esclavos eternos. Y por favor vaya a Efesios capítulo 2, verso 1. Esclavos eternos. Es por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, por Dios Espíritu. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, queridos hermanos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis queridos hermanos, el Padre nos dio vida y nos la da por su Espíritu. El Padre por su Espíritu nos resucita porque estamos muertos en delitos y pecados. El Padre nos quitó del reino de Satanás. Eso es lo maravilloso, eso es lo magnífico, eso es lo glorioso, y nos puso en el reino de Cristo. El Padre nos hace sus esclavos. El Padre nos hace sus esclavos para siempre. Nos hace esclavos eternos. Mis hermanos y mis amigos, es Dios, no es su inteligencia. Es Dios, es solo Dios y únicamente Dios el que hace el más grande milagro. Dios Padre por su Espíritu nos da la capacidad. Aquí lo importante, mis queridos hermanos, Dios Padre por su Espíritu Santo nos habilita, nos da la capacidad, nos da la voluntad, nos da el poder de cuando escuchamos el Evangelio, creemos. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, es el Espíritu Santo. Amén. El poder de la soberana misericordia divina, de que el Espíritu de Dios esté en un pecador para que crea el Evangelio. Es la obra del Espíritu Santo. Mire por favor Efesios 2:4. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Mis hermanos, es por gracia, algo que no merecemos. Por eso ahí entendemos por qué un Dios santo salva a un grupo pequeño de todos los que ya estaban condenados. Él no tenía que salvarnos. Él no tenía que salvarnos. Porque ustedes y yo, ¿cómo vivimos en nuestros delitos y pecados? Contentos y felices, ¿cierto? Él no tenía que salvarnos. No tenía, mis hermanos. Es por gracia.
Es Dios Padre escogiendo perversos pecadores. Es Dios Padre escogiendo perversos pecadores. Es Cristo redimiendo por gracia. Y es el Espíritu el que nos permite experimentar la poderosa salvación. De nuevo, por favor, nuestro texto base, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, es el Espíritu Santo el que da vida. ¿Sabe cómo lo hace, querido hijo, querido joven, querido invitado, querido asistente? ¿Sabe cómo lo hace? Por su palabra viva. La palabra de Dios es una palabra viva. Porque toda la palabra de Dios, note, es expirada. Ese es el término original, expirado, que sale de adentro. La tradición lo puso inspirada, pero es expirada. Porque viene de lo más profundo de Dios. ¿Y qué viene de lo más profundo de Dios? Su Espíritu. Su Santo Espíritu, mis hermanos. Por ello, abra sus oídos al Evangelio de Cristo. Una vez más, querido hijo. No importa que todos los días se lo escuche cuando su padre, su mamá o usted lee la palabra. No importa. Hoy más tiene que abrir sus oídos, porque hoy es el día donde la iglesia se reúne y Cristo está presente en medio de su iglesia. Amén. Por ello, abra sus oídos al Evangelio de Cristo. Abra sus ojos a la gran salvación que Dios le da hoy. Pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios. Arrepiéntase de todas sus obras en la carne, porque ninguna le sirve para ir al cielo. Antes le van sumando para un mayor juicio en el infierno. Solo Cristo es la escalera al cielo. Solo la cruz es el puente entre usted, que es pecador, y el santo Dios. Crea en Cristo. Crea en Cristo. Pida la fe por el Espíritu Santo, para que sea un esclavo con esperanza, un esclavo con un mejor amo, un esclavo con vida eterna, un esclavo ya no del pecado, sino del Cristo, un esclavo con un fin claro. ¿Cuál es nuestro fin como esclavos, mis queridos hermanos? Promover la gloria de nuestro amo. ¿Quién es nuestro amo? Cristo. Dios Padre son nuestros amos. Así demos paso al último punto de nuestro texto. Esclavos eternos, gloriosos. Esclavos eternos, gloriosos. Por favor, de nuevo, mire Romanos 8:13. Romanos 8:13, mi hermano y mi hermana. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviremos, mis queridos hermanos, y seguiremos viviendo, no solamente aquí, en la tierra, sin pecado, redimida, con todos los hijos de Dios, desde Adán y Eva hasta que Cristo venga. Alabado sea nuestro inmenso Dios, porque ahora como esclavos de Dios, usted, hermano, y yo tenemos el poder y la voluntad de hacer morir las obras de la carne. Tenemos el poder y la voluntad de hacer morir las obras de la carne. Ya le podemos decir al pecado que no, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos la iglesia, la comunión. Así que no se puede quejar que el pecado lo doblega. Sí es un misterio porque pecamos, claro que sí, pero no estamos maniatados para decir, no, es que me obligaron a adulterar o fornicar. Tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios.
Usted, creyente, tiene el poder y la voluntad de hacer morir las obras de la carne. Es su deber, es su obligación mortificar día tras día, semana a semana, las obras de la carne que aún están presentes. Amén. Así es. Todos como creyentes sabemos que desde el momento que Dios nos salvó, ya tenemos asegurada la vida eterna. Y es algo glorioso y magnífico, mis queridos hermanos. Ya tenemos la vida para siempre junto a nuestro Dios. El texto nos enseña la forma correcta de ser esclavos gloriosos. Por favor, miren Romanos 8:13, parte final. De ser esclavos que dan honor a su amo, y es viviendo por el poder del Espíritu. Es viviendo por el poder del Espíritu. Dice la parte final: viviréis. Meditemos en este verbo, mis queridos hermanos. Viviréis. Este verbo tiene más de 20 usos en la Escritura. Solamente consideremos los pertinentes. Quiero por favor que vaya al Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6. Aquí en este texto se muestra una forma incorrecta en que un hijo de Dios vivió. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6. Vamos a mirar unos usos del verbo viviréis. En este caso está en un hombre muy sabio, muy capaz, muy dotado. Primera de Reyes 11, 4 al 6. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, acá viviréis, es siguió. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió, no vivió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Mis hermanos y mis hermanas, es increíble que los hombres de Dios, teniendo el poder del Espíritu Santo, perseveren en las obras de la carne. Mi querido hermano, mi querida hermana, perseveramos en las obras de la carne, que somos como Salomón, somos vergüenza. Somos vergüenza para Dios y para su reino. Somos vergüenza. Pero miren el segundo uso del verbo vivir de Romanos 8:13, que nos interesa. Acá el verbo vivir es estar vivo de vida espiritual. Estar vivo de vida espiritual. Estar vivo de vida espiritual. Quizás usted va a decir, no, pero ¿para qué repite lo mismo? Mis hermanos, es importante repetir lo mismo. Estar vivo de vida espiritual. Porque es que el creyente, hermano y hermana, aún no somos inmunes al pecado. Aún no somos inmunes. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿No era sabio? ¿Qué sucedió? Viviréis, estar vivo de vida espiritual. Si estamos llenos de esa vida que nos da el poderoso Consolador, seremos esclavos eternos, gloriosos. ¿Cuál es el punto? Estar llenos, estar vivos. Esclavos que hablen con sus hechos, que pertenecemos a un Dios santo, justo y bueno. Mire por favor, querido hermano, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Miremos qué es estar vivos de vida espiritual. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
vive, querido hermano, querida hermana, vive Cristo en mí, en usted. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos miembros de esta iglesia, nuestro amo es Cristo, no es el pastor Manuel. Y sépame por favor entender, nuestro amo es Cristo, no es el pastor, es Cristo. Nuestro fin, su objeto, su meta, su gloria, no es agradar al pastor, es agradar a Cristo, porque Él nos mira todos los días. Cuando estamos escondidos para que nadie nos mire, Él nos está mirando. No seamos tan ignorantes como Adán y Eva, que nos queremos esconder donde Dios no nos mire cuando pecamos. Dios nos está mirando. Nuestro amo es Cristo, no el pastor, es Cristo. Nuestro fin, objeto, meta y gloria es Cristo. En consecuencia, servimos a Cristo cuando lavamos gustosamente los pies de los hijos de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús la noche antes de morir? Le lavó los pies a los apóstoles, sabiendo que lo iban a negar y que lo iban a dejar solo. Le lavó los pies y les sirvió. ¿A qué voy con esto, mis queridos hermanos? Estamos en la iglesia, somos miembros, nos debemos servir los unos a los otros, estar vivos de vida espiritual. No es solamente teología, es práctica, mis queridos hermanos. Estar vivos de vida espiritual. Mis hermanos, nuestro poder para aborrecer la carne no son las 5 solas. Están bien, es excelente. Los credos y las confesiones son excelentes. Nuestra confesión bautista de Londres es un excelente tesoro doctrinal. Pero mis hermanos, nuestro poder para aborrecer la carne no son los credos, ni las confesiones, no son los libros de teología de los puritanos, ni de los padres de la iglesia, ni nuestra experiencia cristiana. ¿Qué le pasó a Salomón? Mucha experiencia cristiana. El poder para aborrecer su carne, su pecado, nuestro pecado, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Él nos da el poder para aborrecer nuestro egoísmo, nuestra crítica, nuestra murmuración, nuestra discriminación aún en la iglesia. Querido hermano, solo por la vida abundante que nos brinda constantemente el Espíritu de Dios es que podemos mortificar las obras de la carne que aún están en usted y están en mí. En consecuencia, mi hermano y mi hermana, no se aleje de Dios, no se aleje de Dios, no esté distante de su Espíritu Santo, no se aleje de la iglesia, no pierda el hábito de la oración. Porque le pregunto, ¿cómo podrá luchar con la corrupción que aún vive en usted? ¿Cómo puede luchar con la corrupción que aún está? Tenemos aún un enemigo interno, y es nuestro remanente de pecado, mis queridos hermanos. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la palabra, sin la oración, sin la iglesia, ¿cómo va a luchar? ¿Cómo va a luchar? Romanos 8.1, por favor vaya allí, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo debe andar, querido joven, querida joven? ¿Cómo tenemos que andar en el Evangelio, en los 10 mandamientos, en la obediencia a nuestros padres, a las autoridades? Padres, siendo buenos empleados, buenos empresarios, sin crítica, honrando a nuestros gobernantes. ¿Qué dice Pablo en Romanos 13? Orad y sujetaos a nuestros gobernantes.
Pues que ustedes vieron que el apóstol Pablo y Jesús salían a hacer golpes de estado en las calles. ¿Cierto que no? Para que meditemos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén por esta verdad, mis hermanos. Pero también es muy cierto lo opuesto, ya que fallamos mucho en ello. Para los que están en Cristo Jesús y andan en las obras de la carne, no serán condenados, pero sí disciplinados. Sí, mi hermano, usted y yo seremos duramente disciplinados, castigados y reprendidos. ¿Qué le pasó a Sansón? Fue un ejemplo. Salomón también. Hijos de Dios que pudieron glorificar a Dios, lo que hicieron fue avergonzarlo. Y esto debe hablar fuerte, mi hermano y mi hermana. Debe hablar muy fuerte a nuestras vidas, mis hermanos. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mis hermanos y mis hermanas, viviremos cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Cada vez más hombres y mujeres, hogares y matrimonios conforme al modelo bíblico. Hermano miembro, no se sienta tan satisfecho. Escúchame muy bien. No se sienta tan satisfecho con las pocas obras de la carne que hacen morir, sabiendo que como creyente usted puede mortificar más y más y más sus pecados, logrando que usted, si usted, mi hermano, usted también, querida hermana, sean creyentes más visibles, más activos, más devotos acá en su iglesia local. Que el pastor no tenga que rogarles para que ayuden. A tal punto que nuestro pastor, el pastor Manuel, esté maravillado por su vida, esté asombrado, mi querido hermano y mi querida hermana, porque andan conforme al Evangelio. Que nuestras esposas o nuestros hijos puedan decir: mi padre o mis padres reflejan verdaderamente a Cristo. Que en el colegio digan: no, ese niño siempre habla de Cristo. Excelente, mis hermanos. Esa debe ser nuestra crítica. Que hablemos de Cristo y vivamos de Cristo. Y vivamos como Cristo. Mis hermanos, quiero terminar ahora sí yendo a Éxodo 32. Por favor, mire en Éxodo 32 con lo que comenzamos. El pueblo de Israel tardó pocos días, 40 días para ser exactos, para olvidarse de todos los portentos, maravillas y gran redención que Dios había operado a favor de ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto, y cayeron en una aberrante idolatría. Esto nos debe alertar, nos debe alarmar, nos debe avisar, mis queridos hermanos, porque a veces ustedes y yo llegamos a la casa ahora o mañana y nos olvidamos de todo lo que se habló en la iglesia, de lo que el Señor nos enseñó por medio de su palabra. Nos olvidamos de todo. Echamos a la caneca de la basura todas las misericordias de Dios. No seamos necios, mis hermanos. No seamos olvidadizos, por favor. No seamos desleales. Antes bien, recordemos que vive en usted, vive en mí, el potente Espíritu de Cristo,
quien nos da el poder para aborrecer a nuestra carne, para aborrecer a Satanás y para decirle al mundo no a lo que me quiere influenciar. Recordemos, por favor, querido hermano, recuerde, por favor, querido hermano, que es el Espíritu de Cristo el que le da la capacidad para obedecer mejor a Dios siguiendo su palabra. Es el Espíritu de Cristo el que nos capacita para decirle no al pecado. Es el Espíritu de Cristo el que me capacita. Si debo estar solo en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, si debo estar solo porque soy el único que ama a Cristo, pues ame mis hermanos. Porque debo hacer todo lo posible para hacer luz, sal, para ser de testimonio a nuestro buen Señor. Quiero, por favor, que oremos a nuestro Dios por la palabra expuesta. Oremos. Santo Padre, Santo Señor, estamos delante de ti, mi Padre Santo, suplicando, mi amado oh Señor, misericordia, rogando, mi Padre Celestial, gracia, acudiendo a ti, amado Señor, en auxilio, porque tú conoces, mi Padre Celestial, que aún como creyentes fracasamos, aún como Padre claudicamos, aún como esposos somos desleales a el llamado de ser cabeza, de ser pastores, sacerdotes y profetas en nuestra casa. Santo Señor, acudimos a ti porque tú eres el que nos has elegido, tu Hijo nos ha redimido y nos has dado tu Espíritu, mi amado oh Señor. Y suplicamos, mi Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos siga moviendo, nos siga instando, nos siga motivando, nos siga ayudando a mortificar las obras de la carne y a vivir de abundante vida espiritual que solamente proviene de tu Santo Espíritu. Oh Señor, sabemos que la salvación es por gracia, pero la santificación, mi Padre Celestial, es por obras, es decir, debemos obrar como creyentes, como resultado de que somos tus hijos, en todos y cada uno de los mandatos que tú nos has llamado a cumplir, mi Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, como padres y esposos, como hijos, mi amado oh Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que mostremos nuestra vida espiritual, que tenemos el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Mis hermanos, les agradezco mucho por su atención.